Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Todas las naciones tienen algunas fechas importantes que celebran su día de independencia, la batalla de esto, la batalla del otro, el descubrimiento de esto, el descubrimiento de otro, el día de su libertad, el día de cualquier cosa. Se acerca el famoso 5 de mayo. ¿Qué se celebra el 5 de mayo? Y quizás algunos de ustedes sepan qué se celebra el 5 de mayo, otros dicen, no sé, pastor, yo nomás sé que es Taco Day. Ese día vamos a comer tacos. Pero si ustedes lo hicieron, bueno, pero yo nunca crecí o no he visto gente que en las fechas nacionales de su nación llaman a sus hijos y alrededor de una charola de tacos abren su libro histórico. ¡Wow! 5 de mayo. No. Esta es la historia de 5 de mayo. Me acuerdo de dos fechas más cuando crecí en México, 16 de septiembre y el 20 de noviembre, Revolución Mexicana, ¿no? Y que hay otras fechas, pero jamás mi papá nos contó, siéntense, déjenme contarles la historia de nuestro libertador Miguel Hidalgo y Costilla. No. Pues algo que distingue al pueblo judío de todas las otras naciones. Porque las fiestas nacionales de los judíos son verdaderamente fiestas llenas de un simbolismo grande y fuerte. Que no son fiestas simplemente que vamos a sentarnos a comer pan sin levaduras y unas hierbas amargas para que nos hagan, purga el estómago. No. Cuando el Señor le dijo a Moisés que él tenía que hacer esta celebración al principio de cada año y sentarse con su familia y matar al cordero y comer pan sin levadura y hierbas amargas, cada uno de estos elementos tiene un gran sentido, pero el Señor le dice a los judíos, ustedes tienen que enseñarle esto a sus hijos, y cuando sus hijos les preguntaran a ustedes, papá, ¿por qué comemos esto? ¿Por qué tenemos estos elementos en esta fecha tan importante? Dice, porque en esta fecha el Señor nos liberó de la esclavitud con mano fuerte de los egipcios. La fiesta de Purim de los judíos, que es en el mes de marzo. Los 10 capítulos del libro de Esther los leen juntos, como en las sinagogas o en las familias se juntan, y dice que es una reunión de fiesta y de alegría, y se repite y se lee anualmente, fielmente, la historia de Esther. Nosotros que nos reunimos cada Pascua y cada día de resurrección, y visitamos los versículos de que narran ese importante periodo de historia que cambió nuestras vidas, que cambió el curso de la historia de la humanidad. Nosotros regresamos a aquella fecha por medio de las Escrituras, conociendo lo que ocurrió, porque queremos celebrar una victoria. Queremos celebrar nuestra liberación de nuestra esclavitud del pecado. Queremos celebrar que en esta ocasión, por medio de ese acontecimiento histórico ciertísimo, usted y yo estamos hoy aquí celebrando que no somos más esclavos del pecado, no estamos bajo el yugo de un mundo corrupto, si ahora pertenecemos al reino de los cielos, ciudadanos del reino de los cielos, hijos e hijas de Dios, transformados y regenerados y purificados por la sangre de Cristo. Eso es. Y recordamos aquella historia preciosa. Cientos y posiblemente miles de cantos inspirados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero también nos sirve a nosotros como instrucción para enseñar a nuestros hijos
Papá, ¿por qué celebramos la Pascua? ¿Por qué celebramos el día de resurrección? ¿Cuál es lo importante? No, mijo, es cuando nos vamos a visitar a tu grandma porque vamos a estar ahí. No, no. Es para instruir a nuestros hijos y recordarles también a ellos de que ellos también sin Cristo también están encaminados a un triste final. Pero también es una oportunidad de proclamación y decirle al mundo, creemos nosotros en un Dios vivo y verdadero, al cual nosotros como cristianos no debemos de avergonzarnos. La tumba sigue vacía. Hagamos el viaje. Regresemos 2000 años atrás, aquel primer día de la semana. Y dice Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Una piedra de más de 2 toneladas. Un grupo de mujeres, ni un grupo de hombres pudiera. Siempre en el día de resurrección, el corazón leal, fiel, dócil, dulce, amoroso de la mujer sale a la superficie y nos enseña tantas cosas. Mientras los hombres estaban escondidos llorando, dice, lloraban tristes. Las mujeres también en su dolor mostraron un aspecto muy femenino y muy real de ellas. Porque ellas amaban profundamente a su Jesús. Era su maestro. Las había guiado por tanto tiempo. Era su guía espiritual, era su consejero, era su sanador. Especialmente María Magdalena. Dice en este mismo capítulo encontraremos que Dios la liberó de la opresión de 7 demonios. Jesús era su pastor. Y ellas se sentían protegidas, guiadas, asesoradas, abrazadas de un hombre que jamás las había tratado con tanta dignidad y respeto. Ellas habían puesto toda su esperanza en Jesús. Ellas conocían a Jesús a otro nivel, hermanos. Al nivel que nosotros conocemos a Jesús, un aspecto personal. No es un aspecto teológico, no es un aspecto educativo, no es un aspecto religioso. Es un aspecto natural, espiritual, personal con Jesús. Pero en este instante, a estas horas de la mañana, Jesús estaba muerto dentro de una tumba y una gran piedra estaba atravesada en su camino. Ellas habían entrado en un hoyo negro de emociones. Muy triste, muy frío, muy deprimido, solas, desalentadas, quizás con un espíritu de incertidumbre. Después de esto, ¿qué va a pasar? Y por supuesto, todo esto era creado por una sola idea mental. Se nos fue en el Señor, se nos fue nuestro Señor, se nos fue nuestro Señor. Se había creado en su corazón un tremendo distancia. Ellas pensaban que ellas no iban a volver a escuchar a su Jesús otra vez.
No lo iban a poder volver a ver otra vez. Y la gran pregunta que ellas tenían era, ¿quién nos moverá la roca? ¿Quién? ¿Quién va a movernos la roca? ¿Quién nos va a mover esta gran piedra? Y cuando nosotros nos enfrentamos a las imposibilidades de esta vida, hermanos, a los retos más grandes de nuestra vida en las que decimos, ¿quién nos va a mover la piedra? La piedra que está en nuestro camino. ¿Quién va a remover esta piedra? Y cuando usted y yo analizamos en realidad la situación que está viviendo nuestra sociedad, mundialmente hablando, hay mucha gente que se está preguntando hoy en día, ¿habrá solución? ¿Tendrá nuestra sociedad solución? Es un nuevo sistema educativo lo que necesitamos, es la solución para el dilema mundial. ¿Es un nuevo sistema político lo que necesita este mundo? ¿Es un nuevo sistema económico? ¿Es que todos manejemos Teslas? Esa es la solución. Para algunos, discúlpenme, para algunos lo es. Para alguna gente piensa, esa es la solución. En un aspecto más personal, ¿cuál es la piedra que tú en tu mente te está bloqueando en continuar creciendo en tu propia relación con Cristo? Y hay cosas en el corazón que ni un doctor, ni las medicinas de la depresión, ni un consejero familiar, ni un ritual religioso, ni un psicólogo, ni una organización, ni siquiera una iglesia puede ayudarte a remover esa piedra. Y quizás te encuentras en algunos momentos en esa frialdad, en ese calabozo frío y oscuro que te llena de depresión y decir, ¿hay alguna solución para mi situación? ¿Hay alguien que me pudiera ayudar a remover esta piedra? La duda, el pecado, la indiferencia espiritual, los problemas, la maldad. Pero le damos gracias a Dios que estas mujeres no se quedaron a medio camino pensando, ¿quién nos va? ¿Para qué llegamos allá? ¿Para qué seguimos caminando? ¿Para qué? ¿De qué sirve? Pero no se detuvieron. Y dice el verso 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Que era muy ¿qué? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado, que era un ángel, al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, dense prisa, decir a sus discípulos, y fíjense interesante, resalta el nombre de quién, de Pedro. Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. El Señor ya les había dicho, hermanos, a los discípulos y a las mujeres, la razón por qué él tenía que ir a Jerusalén. Y la razón que iba a Jerusalén les dijo claramente, voy a ser entregado en manos de mis enemigos. Voy a ser enjuiciado y condenado a muerte. Pero al tercer día resucitaré.
Verso 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, qué triste respuesta es, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo del campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el punto culminante de una larga historia. Estamos hablando de una batalla cósmica que había comenzado hace más de 6,000 años. Una batalla por ganar o destruir el alma del ser humano. Una batalla del bien contra el mal, por ganar o destruir el alma del ser humano. Tu alma, mi alma. El momento que el hombre pecó y cayó en desobediencia ante el Señor, cayó preso del imperio de la muerte que estaba en manos de Satanás. Y en el libro de Génesis capítulo 3, el Señor dirigiéndose hacia la mujer y a la serpiente, diciéndole a la serpiente y a la mujer, va a haber enemistad entre tú y la mujer, entre ustedes dos, va a haber una batalla intensa. Pero de la simiente de la mujer vendría un Salvador. Vendría su Redentor. Y ese Redentor iba a golpear a la serpiente a un golpe mortal en la cabeza. Y en ese instante, ese plan que de acuerdo a las Escrituras era un plan Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo, el rescate del hombre comienza a correr su curso en Génesis capítulo 3. Y a través de los siglos, desde ese momento, Satanás comienza a hacer guerra contra la mujer. El Señor deja que ese tiempo empiece a correr su curso. Años después, en un pueblo insignificante llamado de Ur de los Caldeos, el Señor llama a un hombre llamado Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, un lugar donde fluye leche y miel, porque de tu descendencia, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. El Señor singulariza a Abraham como el heredero de la promesa del gran Mesías, el Redentor del mundo. Satanás concentra su ataque sobre Abraham y su familia
por muchos años. Y a través de la historia, aún hasta en tiempos modernos, pero estando en los tiempos antiguos, reyes, ejércitos y naciones completas se levantaban en contra del pueblo judío. Y en algunos instantes y en algunos momentos estuvo el pueblo judío casi para ser eliminado de la faz de la tierra. Y cuando parecía que los judíos eran eliminados, exterminados, en el último momento siempre salía el remanente fiel, el remanente de Dios, el remanente que preservaba intacta la promesa que no solamente iba a bendecir a Abraham, sino a todas las naciones y a todos nosotros. Y de Abraham viene y nace el rey David. Y el Señor le promete al rey David: David, tu reino será un reino eterno. Tu reino, David, no tendrá fin. Pero después de la muerte de David, el reino se divide en dos. Y por el pecado del pueblo de Israel, Israel es infiltrado una y otra vez por egipcios, por sirios, por asirios, por babilónicos, caldeos. Llegaban y destruían y mataban, al punto que la dinastía davínica parece que estaba completamente destruida. Jerusalén quemada a fuego. El templo de Jerusalén destruido completamente. El pueblo de Israel regado por todas las naciones. Isaías capítulo 11. Que de la raíz del tronco de Isaí, escuchen bien, que de la raíz del tronco de la raíz de Isaí, no de David, de Isaí, se iba a levantar una varita. La raíz iba a retoñar. ¿Por qué tuvo que ir hasta Isaí y no a David? Isaí es el padre de David. ¿Por qué? Porque el árbol había caído. La dinastía davínica parecía haberse estado destruida completamente. Lo único que quedaba de David era un recuerdo. Y el pueblo estaba en opresión y en cautiverio. Pero de esa raíz tuvo que ir hasta Isaí. Retoña una varita, una hoja de un árbol que parecía estar completamente muerto. Pero dice Gálatas que en el cumplimiento del tiempo, perfecto de Dios, ni un día tarde ni un día temprano, de la tribu de Judá, de la familia de David, nace nuestro Señor Jesucristo. De una humilde virgen llamada María, que el Señor usó como su instrumento. Una vez nacido Cristo, Satanás, siguiendo la línea de Abraham, descubre que ese niño que ha nacido es el Redentor del mundo y concentra todo su ataque, aún desde el día que Jesús nació, a tratar de acabar con la vida de ese niño. Pero a la edad de 30 años comienza nuestro Señor Jesucristo su ministerio de enseñanza,
en todo lo que es Galilea, en todo lo que es Judea. Y durante esos 3 años ustedes pueden visitar los evangelios. En 2 ocasiones, por lo menos, los judíos trataron de apedrear a Jesús. Pero dice la Escritura que Jesús salía en medio de ellos porque su tiempo no había llegado. Pero pasados 3 años, Satanás toma control de Judas Iscariote y lo mueve para traicionar a su maestro. Y va y vende por unas monedas de plata a sus maestros. Y cae Jesús en manos de los judíos, que durante toda una noche lo abusaron de él injustamente, lo encarnecieron, lo golpearon. Y en aquella mañana siguiente, enfrente de Pilato, aquella multitud cayó prisionera del espíritu maligno y empezaron todos a gritar en contra del escogido de Dios, de su Mesías, de su enviado. Crucifícale, 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 danos a Barrabás. Pilato se lava las manos y lo entrega en mano de sus ejecutadores. El Señor Jesús recibe sus latigazos, la corona de espinas. Es golpeado, burlado, maltratado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Pero todo tenía que apresurarse. Todo tenía que hacerse rápido porque para los judíos venía el día sábado. Y el día sábado era más importante que así hacerle justicia a un hombre inocente. Qué contradicción de pecadores, dice el Señor. Qué contradicción. Que una tradición religiosa sea más importante que un acto de justicia a un inocente. Pero era necesario. Era necesario. Y apresuradamente, antes de que llegara el día sábado, nuestro Señor Jesús estaba siendo crucificado. Su sangre siendo derramada. Su costado atravesado por una espada. Hasta que dio y entregó su espíritu. En ese momento Satanás pensó, en ese instante Satanás pensó que se había salido con la suya. Que él podía cantar victoria porque todo lo que él había deseado había llegado finalmente a sus manos. Pero lo que él no sabía, que era verdad, él iba a lastimar al Señor en su calcañar, pero él iba a recibir el golpe más importante, el golpe mortal sobre su cabeza. Aquello que él podía pensar que era su victoria fue su más grande derrota. Y Satanás fue derrotado. El aguijón de la muerte que tenía el hombre en cautiverio y en condenación fue destruido. Y fue en la cruz donde el ejército de las potestades de las tinieblas fueron desarmadas. Colosenses capítulo 2 dice que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, el acta de decreto que estaba en contra de nosotros fue clavada en la cruz. Y las potestades de las tinieblas fueron desarmadas completamente.
y la muerte ya no tiene absoluto poder contra los hijos de Dios. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero entonces podemos llegar al punto, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podemos usted y yo estar tan seguros de esta fe? Este maravilloso plan fue sellado, fue confirmado el primer día de la semana. Aquella mañana, cuando las mujeres iban corriendo, ¿quién nos moverá la piedra? Descubrieron que la piedra ya había sido removida. La tumba amaneció vacía porque Cristo el Rey se levantó victorioso de entre los muertos. Cristo vive. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación. Amén. Ahora pues, ninguna condenación. No existe condenación. Ya no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida, no está hablando porque la ley del espíritu de la muerte, no, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:1 y 2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Observen esto. Que el espíritu que le dio vida a Cristo Jesús, estando Él en el sepulcro, ese mismo espíritu de vida opera en nosotros para que la ley de pecado y de la muerte no tenga ningún efecto contra nosotros. Porque la promesa del Señor es: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor le dijo a Marta: ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Observen la secuencia de este interesante versículo. Porque dice: Cristo es el que murió. Amén. Aún, más aún, el que también ¿qué? Resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo entonces? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, pero tampoco ni la vida, ni ángeles, ni potestades, o sea, ni Satanás, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es algo muy interesante. Porque hay gente que vive aún en la situación en la que estas mujeres se encontraron antes de descubrir la tumba vacía. ¿Aman a Jesús? Sí. Conocen el Evangelio y lo pueden repetir y decir: sí, yo soy cristiana o soy cristiano. Pero hay una enorme piedra entre ellos y Jesús.
Hay una gran piedra. Y no es porque Dios no quiere revelarse a ellos, sino porque Dios no quieren que Dios remueva esa piedra. La Biblia nos enseña de un libro muy importante. Este libro se le llama el libro de la vida. No es el libro de la muerte, es el libro de la vida. Y dice que todo el que ha creído en Cristo Jesús, en su muerte y su resurrección, sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Los que han recibido como su Salvador a Jesucristo el Señor. Y la tumba vacía queda como evidencia y sello de que la obra fue completa y le da una esperanza a la que usted y yo no nos avergonzamos, porque hemos puesto nuestra confianza en un Dios vivo y no en un Dios muerto, a cual no me avergüenzo de proclamar. No me avergüenzo de llamarme cristiano. No me avergüenzo de decir que Cristo es mi Salvador. No me avergüenzo de poner mi confianza en Él. No me avergüenzo de vivir una vida cristiana. No me avergüenzo de leer mi Biblia. No me avergüenzo de orar y pedirle al Señor. Orar y vivir una vida sometida y entregada a Él. No me avergüenzo. Porque sin Él, ¿dónde nos encontraríamos hoy? ¿En dónde estaría nuestra vida hoy? ¿Dónde terminaríamos? En el Dios que ha derrotado a nuestro enemigo, la muerte. Nuestra fe nos da la seguridad y la firmeza. Porque Jesús, el que vive, también nosotros viviremos. Porque Jesús se levantó, también usted y yo seremos levantados juntamente con Él. Porque Jesús está ahora sentado a la diestra de Dios Padre, también Él ha preparado un lugar en donde tú y yo estaremos sentados juntamente con Él. Y porque Jesús reina y reinará un día, juntamente con nosotros reinaremos con Él. Nosotros reinaremos con Él. Y no me avergüenzo de decirlo. Y aunque el mundo quiera hacerme pensar que soy un demente y que vivo una ilusión, pues es una ilusión que me da una vida llena de felicidad, de paz y armonía. El saber que Cristo está conmigo. Por tanto, id decir a sus discípulos y a Pedro también. Esa palabra Pedro es muy importante, porque era Pedro el que había negado a Jesús. Era Pedro el que había hecho una promesa que no pudo cumplir. Fue Pedro. Pero la tumba vacía le proveía a Pedro una esperanza. Una esperanza. Como a nosotros. Hombres y mujeres que somos imperfectos y que siempre estaremos fallándole al Señor. Usted y yo podemos estar seguros que gracias a la tumba vacía, la esperanza es cierta. Porque no depende de mí, sino depende de la obra que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Y Jesús, al morir en la cruz por nosotros, estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Y en todos los que a través de la historia de esta humanidad han puesto su confianza en Cristo Jesús. Él es la única respuesta. Vamos a orar. Padre,